Buenos días, jóvenes. Soy el profesor Silvino Toledo Gómez. Hoy empezaremos las clases de química. En este ciclo escolar estaré con ustedes en esta asignatura. Espero que todos estén bien en esta situación en la cual estamos pasando. Se requiere que tengamos confianza entre nosotros en ambas partes para poder sacar adelante nuestro plan de estudio. Sabemos que es difícil lo que estamos pasando, pero pues tenemos que continuar con nuestros estudios. Entonces les pido por favor que pongamos de nuestra parte para lograr esta encomienda que tenemos en este nuevo ciclo escolar. La forma de calificar ya los había comentado en el grupo. Ahí están los comentarios de cómo calificar. Entonces ahorita vamos a abordar a lo que corresponde la asignatura de química con nuestro primer tema, que se llama la química con el ser humano, la salud y el medio ambiente. ¿Sí? La química, jóvenes, a menudo escuchamos esta palabra y lo primero que se nos viene son sustancias, reacciones químicas. Sin embargo, es una ciencia que no está alejada de nosotros. Como seres humanos vivimos con ellas, formamos parte de ella, ustedes, yo, el aire y todo lo que nos rodea. La química está en presente en todo momento, está en el campo, en la casa, en el automóvil, en el cuerpo humano, en la industria. Desde que nos formamos, cuando respiramos, en nuestro alimento, incluso en nuestra vida cotidiana, como cocinar, ver la televisión, manejar una bicicleta, un auto, sin darnos cuenta, estamos todos involucrados en una reacción de procesos químicos, de tal manera que podemos decir que todos somos químicos y en nuestro cuerpo es un centro de reacciones químicas y de tal manera que en cualquier momento, en el día, en la noche y en todo momento hay un proceso químico de todos nuestros organismos que nos mantiene vivo. También podemos decir que en nuestra casa tenemos un laboratorio químico que es la cocina, donde mamá, papá o ustedes mismos han realizado una reacción química sin darse cuenta. Sin embargo, cuando alguien nos pregunta qué es la química, lo primero que se nos viene en la mente son sustancias tóxicas, instrumentos y reacciones muy complicadas. Pero no es así. No es así, jóvenes. No es así. Porque cuando hablamos de a nivel industrial, pues sí, requiere de mediciones, requiere de instrumentos de medidas muy sofisticadas, muy precisas, para poder llevar a cabo una reacción química que tiene que salir a precisión. Sin embargo, en nuestra casa, pues utilizamos lo que es la cualitativa, es decir, a puro cálculo nada más. Entonces les decía que alrededor de nosotros tenemos la química en nuestra vida. En el campo, pues sabemos que está presente ahí en las reacciones químicas, ¿sí? ¿Qué ha aportado la química en nuestra vida? Las aportaciones de la química en nuestra vida, jóvenes, ha aportado mucho en la construcción, en el textil, en los automóviles, en la farmacología, en los alimentos, cosméticos, artes, aparatos electrónicos, en explosivos. En todo eso hay aportaciones de la química. Por decir, en la construcción, la química ha aportado en los elementos y sustancias que sirven para poder hacer el concreto más duro.
más firmeza, ¿sí? La rama de textil, pues no podemos olvidar que la gran mayoría de los productos textiles son derivados del petróleo. Entonces la química ha estudiado la composición del petróleo y de la cual se ha derivado infinidades de productos que hoy utilizamos. Ahora, si hablamos de farmacología, pues en farmacología nos ha apoyado en la elaboración de productos de medicinas que nos ha ayudado a combatir algunas enfermedades o hacer que nuestra vida sea mejor y prolongarla, ¿sí? Ahora, en los alimentos, tal pareciera que no existiera, pero la química también está presente. Gracias a la química, los alimentos que hoy consumimos sabemos de qué están hechos. Están formados de carbohidratos, de proteínas, minerales, y a partir de ahí sabemos qué podemos comer y qué no podemos comer, ¿sí? Y así sucesivamente podemos seguir hablando de todas las aportaciones de la química, ¿sí? En el arte, tal pareciera que no existiera ahí, pero la composición que utilizan los pintores, los diseñadores, está presente las diferentes sustancias químicas que ellos utilizan para la elaboración de sus artes, ¿no? Hasta el hilo, la textura del hilo, la composición en colores del hilo. Entonces, la aportación de la química es demasiado en nuestra vida. Gracias a ella, pues somos más cómodos en nuestras actividades, ¿no? Nos ha dado muchas actividades benéficas, pero sin embargo, también tenemos las desventajas. Una de las desventajas muy graves que tenemos de la química es la contaminación, ¿sí? Y la contaminación del agua, del aire y el suelo ha sido demasiado, y eso es debido a la falta de conciencia en el manejo de las sustancias, ¿no? Si tuviéramos la cultura de cuidar todo ese aspecto, quizás la contaminación fuera menos, pero ese bienestar que nos trae, también nos trae esa desventaja de la contaminación. En el caso del agua, se tira desechos orgánicos, se derraman sustancias tóxicas, se tiran basuras, plásticos, nylon, infinidades que al final se van a dar al río y al final se van a llegar al mar. En el caso del aire, pues los automóviles y las industrias se han encargado de contaminar nuestros aires. En nuestra región no tenemos tanto problema en cuanto respecto a la lluvia ácida, pero en otras ciudades, debido al la excesiva contaminación de la industria y de los vehículos, ya las lluvias son ácidas, que causa daño a los cultivos que están alrededor de las ciudades o en el mismo ciudad con los monumentos. Hemos escuchado que los monumentos se deterioran, o hay investigadores que se dedican a ver esta situación y ya se han dado cuenta que las lluvias ácidas están dañando a nuestros patrimonios de museos, de todo eso, ¿no? En el suelo, pues también la tenemos contaminada. Sí hemos tenido varios avances en lo que es la agricultura, porque ha utilizado sustancias para poder mejorar el cultivo, pero también ha causado daño al suelo. Las pesticidas, las herbicidas y los abonos son sustancias que van contaminando al suelo poco a poco. Sí. La química pues ha tenido muchas aportaciones en nuestra vida. Pero, ¿qué es la química? ¿Qué es lo que estudia la química? Pues jóvenes, la química es la ciencia que estudia la composición de la materia, sus transformaciones y todos los cambios que se presenten en ella.
¿no? Recalco la materia porque esa es la parte fundamental que estaremos abordando en nuestra clase de química para poder entender más adelante cómo se reaccionan los elementos químicos. Tenemos que partir de primeramente qué es materia. Entonces, la química es la ciencia que se encarga de estudiar la composición de la materia y sus transformaciones. La química por sí sola no puede hacer todas las investigaciones, requiere de diferentes disciplinas. Disciplinas como la física, la matemática, la arqueología, la astronomía, la ecología, la biología, la geografía, son disciplinas que le apoyan a la química para poder desarrollar sus investigaciones. Por decir, matemática, ¿en qué le apoya? Pues es el encargado de sacar los análisis, cálculos y estadísticas de todas las variaciones que se presentan en las observaciones, ¿no? La medicina, pues se ha encargado de ver los beneficios o desventaja que presenta un medicamento en el cuerpo, gracias a los componentes químicos de la medicina, ¿no? Y así, todas las ramas han estado aportando beneficios a la química. Por eso podemos decir que la química es una ciencia interdisciplinaria, es decir, que requiere de acompañamiento de otras disciplinas, ¿no? Por tal razón, las ramas de la química han surgido precisamente por eso. La química por sí sola lo toma en forma general, pero de la química han surgido ramas que estudian específicamente algún fenómeno, específicamente alguna situación muy profunda, muy meticulosa para encontrar resultados positivos. ¿Cuáles son esas ramas de la química? Pues esas ramas de la química o la rama que han nacido de la química es la bioquímica, la fisicoquímica, la astroquímica, la química industrial, la geoquímica, la petroquímica o la farmacología, industria de los alimentos. Todas esas son ramas que han nacido de la química, ¿sí? Que estudian específicamente algo en especial. Por ejemplo, la bioquímica se encarga de estudiar todos los componentes químicos que contienen los seres vivos. Actualmente, una de las ramas muy importantes de la bioquímica es la química molecular, ¿sí? La química industrial, por ejemplo, otra de las ramas importantes de la química, se ha encargado de hacer artefactos, diseñados materiales a través de la investigación de la química. Hay investigados materiales que han servido a las industrias, ha servido a nosotros los humanos en nuestras casas, en nuestros autos, materiales de composición muy duros, ¿sí? Entonces, estas ramas tienen diferentes aplicaciones, ¿no? La petroquímica se encarga de estudiar la composición del petróleo, todos los derivados del petróleo, gracias a la química que se encarga de estudiar exclusivamente lo que es la composición del petróleo. Es uno de los recursos que tenemos, de la cual obtenemos varias sustancias que son aprovechables para nosotros, ¿no? La farmacología ni se diga. Estudia exclusivamente la elaboración y composición de los medicamentos, sus ventajas y desventajas que pueda presentar. Pero esa área está exclusivamente para el estudio de los medicamentos en los seres vivos, ¿sí? En la industria de los alimentos, pues se ha encargado de estudiar exclusivamente la composición de los alimentos, hacer alimentos de tal manera
que pueda ser útil en su manejo, útil en el caso de, por ejemplo, los soldados que tienen que salir a diferentes lugares y pues tienen que llevar sus raciones de comida, pero todo ya es procesado, ¿no? Una de ellas son las sopas instantáneas, por ejemplo. Ese es uno de los alimentos que ha utilizado o que ha creado la industria de los alimentos, ¿sí? Entonces, la química, jóvenes, en verdad es una ciencia que está vinculada con nosotros. Somos parte de ella. No podemos decir que una sustancia no contiene química. A menudo cuando nos preguntan qué es química, siempre pensamos en sustancias tóxicas. O cuando decimos que esa sustancia que estás tomando tiene química, pero es que todas las sustancias, naturales o no naturales, contienen componentes químicos, ¿sí? Hasta en una planta que pareciera que no estuviera comportando una reacción química, pero hay un fenómeno que nosotros conocemos como la fotosíntesis. Es un proceso químico donde interviene la luz solar, donde requiere dióxido de carbono, requiere oxígeno y desprende dióxido de carbono, ¿no? Es un proceso químico que aparentemente no estuviera sucediendo y sin embargo ahí está, ¿sí? Entonces, espero que esta pequeña clase de la introducción a la química, la introducción a lo que es la química con el ser humano, con el medio ambiente, nos pueda servir para poder contestar la siguiente actividad. Esta actividad la encuentran en su libro de química, en la página 18. Son preguntas que van a contestar en su cuaderno. Hay 2 recuadros en la página 18 que dice: expresa tu opinión acerca de la química. En esos recuadros hay unas preguntas que ustedes quieren que lo contesten en sus cuadernos. ¿Sale, jóvenes? Yo creo que por el momento esto es la clase de hoy.